Gloria a Dios. Cristo vive, Cristo reina y a su nombre gloria. Damos una cordial bienvenida a este su programa, Reparando Portillos, con su hermano Jorge Vélez, todos los martes a las 2:30 con el favor de Dios, si así el Señor lo permite. Queremos dar comienzo con palabras de oración. Son las 2:53. Me agarró un poco tarde, estaba teniendo problemas con este micrófono que tratamos de setear acá en la página de Radio Hora Decisiva en YouTube, para, ¿verdad?, pues que se pueda escuchar bien. Por eso yo creo que fue que se estaba escuchando mal la semana pasada, no se escuchó con la calidad del micrófono, pero anyway, lo importante es que estamos aquí. Vamos a darle continuación al tema Dios lo requiere. Para petición de oración o reconciliación, usted puede dar su mensaje ahí mismo a través de esas mismas páginas, Radio Hora Decisiva en la página de YouTube y la página personal. Usted también puede ahí dejar su mensaje. Queremos darle toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a nuestro Señor Jesucristo, quien hace todo esto posible. Bueno, Dios lo requiere, tercera parte. ¿Y qué es lo que requiere el Señor? Bueno, nos hemos estado hablando que Dios requiere el nuevo nacimiento, amén. Así que vamos a entrar con palabras de oración. Dios Todopoderoso, tú que estás en los cielos, en esta hermosa tarde, yo te pido que tú te glorifiques, Padre, que esta tu palabra sea enseñada, pueda ser, Padre amado, plantada en esos terrenos, Dios Todopoderoso, esos terrenos que tú has preparado de antemano, para que tu palabra, Jehová, pueda hacer el efecto por el cual tú la envías. Dios Todopoderoso, limpia, Dios Todopoderoso, pedregales, limpia los espinos, limpia los abrojos, limpia, Padre amado, todo aquello que está queriendo robarse, Padre amado, el lugar que te pertenece a ti en las vidas de cada cual y cada uno de mis hermanos y hermanas en la fe. Y no solamente de mis hermanos y hermanas en la fe, sino de todos aquellos también, Padre amado, que han de pasar a ser familia tuya. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tú te glorifiques, que tú rompas cadenas, que tú pudras los yugos, que tú sanes al enfermo, Padre amado, que tú libertes el cautivo por el nombre. Todo esto te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret. Y el pueblo de Dios dice amén. Bueno, Dios lo requiere, tercera parte. ¿Y qué es lo que Dios requiere? Dios requiere el nuevo nacimiento. Es un requerimiento. Hemos tocado ya, si no me equivoco, hemos tocado varios puntos ya. Hemos tocado el punto de por qué es necesario. Puedes ir a los videos anteriores. ¿Por qué es necesario el nuevo nacimiento? ¿Quién necesita el nuevo nacimiento? Y hoy vamos a estar tocando el nuevo nacimiento y el bautismo. El nuevo nacimiento y el bautismo. ¿Ok? Y para eso vamos a ver dónde comenzamos aquí. Pero el nuevo nacimiento y el bautismo, escucha bien esto. El nuevo nacimiento y el bautismo, Espíritu Santo de Dios, glorifícate de una manera especial. El nuevo nacimiento no es el bautismo. Escucha bien esto. El nuevo nacimiento no es el bautismo. El bautismo es una ordenanza de la iglesia, significando que uno es cristiano y ha muerto con Cristo, ha sido sepultado con Cristo, ha resucitado juntamente con Cristo, y ahora vive a diario juntamente con Jesucristo. ¿Okay? El nuevo nacimiento y el bautismo no son lo mismo. ¿Okay? No se confunda. El nuevo nacimiento no es el bautismo. Si a usted le enseñaron que usted tiene que bautizarse para volver a nacer, le enseñaron mal. El nuevo nacimiento no es el bautismo. ¿Okay? Porque usted se bautice en las aguas no quiere decir que usted ya nació de nuevo. ¿Ok? Si le enseñaron eso, por favor, siéntanse en toda la libertad de dejarle saber que eso no es lo que enseña la palabra, si eso fue lo que le enseñaron. Amén. El que usted se bautice en las aguas, eso no significa que usted ha nacido de nuevo. ¿Ok? Entonces, no queremos que usted confunda el nuevo nacimiento con el bautismo. Porque el bautismo es una ordenanza de la iglesia, vuelvo y repito, significando que uno es cristiano,
¿ok? Y ha muerto con Cristo, ha sido enterrado, resucitado y ahora vive a diario juntamente con Jesucristo. El nuevo nacimiento es el resultado de una relación con Dios. Amén. El nuevo nacimiento es el resultado de una relación con Dios. Ahora bien, todos nosotros conocemos, ¿verdad? Todos nosotros que hemos nacido de carne y sangre, todos aquellos que han nacido, ¿verdad? Estamos aquí. Y si usted está viendo este video, usted, pues, ¿verdad? Ha nacido de carne y sangre. Usted ha nacido de su madre, ¿verdad? ¿Verdad? Y todos nosotros, así como todos nosotros tenemos padres, escucha bien esto, de nacimiento natural, también tenemos nuestra parentela de nacimiento espiritual. Escucha bien esto. Así como nosotros tenemos nuestros padres terrenales, naturales, también nosotros, todos aquellos que hayan vuelto a nacer, todos aquellos que han nacido de nuevo, tienen una parentela, y esa parentela, esos parientes, esa parentela es de nacimiento espiritual. Si usted ha nacido terrenalmente hablando, usted tiene un papá y usted tiene una mamá. Pues así mismo todo aquel que ha nacido de nuevo tiene una parentela, pero esa parentela es de nacimiento espiritual, ¿ok? Y los padres, escucha bien esto, los padres del hombre nacido de nuevo son número uno, Jesucristo. Ahí vamos a empezar por ahí. Los padres del hombre nacido de nuevo son número uno, Jesucristo. La palabra, cuando nosotros vamos al primer libro de Pedro, Espíritu Santo de Dios, glorifícate de una manera especial. Cuando vamos al primer libro de Pedro, a ver si puedo, tengo esta otra Biblia aquí. Cuando vamos al primer libro de Pedro, capítulo 5, y alma te adora y te alaba Jehová, Espíritu Santo de Dios, glorifícate de una manera especial. Cuando vamos al primer libro de Pedro, escucha bien esto lo que dice la palabra del Señor. El primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice claramente: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Okay? Vuelvo y te repito, todos nosotros hemos nacido de carne y sangre, pero usted tiene que volver a nacer, pero tiene que volver a nacer del Espíritu. Y así como nosotros tenemos padres, ¿verdad? Pues naturales, aquellos, ¿verdad? Que Dios permitió, ¿verdad? Que nosotros llegásemos a este mundo, ¿verdad? Por ese canal, por esa madre que usted tiene, por esa madre que yo tengo, por ese padre, ¿verdad? Que usted tiene o tenía, o esa madre que usted tiene o tenía. Pues nosotros, todo aquel que ha vuelto a nacer de nuevo, tiene una parentela espiritual, y esa parentela, los padres del hombre nacido de nuevo, vuelvo y repito, número uno es Jesucristo. Y en el primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice claramente: siendo renacidos, palabra clave, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Mira lo que dice ahí: por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea que la palabra de Dios es viva, y la palabra de Dios permanece para siempre, y eso lo confirman otros versículos más en la palabra del Señor. Y aún muchas veces en la palabra nosotros podemos leer cuando dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. ¿Ok? Y ahí claramente en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice claramente: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. O sea, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y no solamente es viva y eficaz, sino que es una palabra que permanece para siempre. El mismo Señor, a través de la Escritura, lo recalca: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. O sea que la palabra de Dios es Dios mismo, ¿ok? Porque dice la palabra que Dios es espíritu. O sea que nosotros como padres, si usted ha nacido de nuevo, y si yo he nacido de nuevo, nosotros tenemos una parentela espiritual. Y esa parentela espiritual número uno es Jesucristo. Y dice claramente en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23: siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive
y permanece para siempre. Y acuérdate que la palabra es esa misma palabra que se hizo carne. El verbo se hizo carne. La palabra, ¿verdad? Tomó forma de hombre, y así fue como llegó Jesucristo aquí al mundo, tomando forma de siervo, forma de hombre. Por eso es que dice la palabra que tenemos un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, porque Jesucristo tomó forma de hombre, tomó forma de siervo, ¿ok? Por eso dice la palabra también, padecerse juntamente con usted, que Él puede. Esto es una diablura, Padre, gracias yo te doy. Esto simplemente pasa cuando estamos compartiendo tu palabra. Esto simplemente pasa, Dios Todopoderoso, cuando queremos compartir tu palabra de alguna manera. Pero yo te doy la gloria, Señor Jesucristo, porque yo sé que una vez más vas a enviar un cable aquí abajo, desde allá arriba de los cielos, Padre amado, y todo aquello que está en contra de la palabra de Dios tiene que deshacerse por el poder de la palabra y el poder de tu nombre. Estamos teniendo problemas con la conexión y hasta me estoy empezando a sospechar las redes sociales estas son como que media, yo no sé. Estaba viendo los otros, me voy a salir un poquito del tema, pero es para que ustedes vean. Y ¿verdad? Yo no quiero llamar a todo conspiración ni nada por el estilo, pero ya es como que muy evidente. Mira, estamos compartiendo la palabra por diferentes métodos, pura palabra. Es la palabra, son versículos bíblicos a través de la página Esparciendo su Semilla. Por allá se levanta, yo no sé ni qué es lo que se levanta, no sabemos ni quién rayos es, tenemos una idea. Allá empiezan a reportar la palabra de Dios, no una prédica. O sea, usted puede estar en desacuerdo conmigo por la manera en cómo yo predico, lo que sea. A usted no le puede agradar algo de mí, pues gloria a Dios y aleluya. Si usted me lo habla a mí, pues gloria a Dios. Para eso estamos, para hablarnos, ¿verdad? Para que si usted ve algo en mí, usted que es espiritual, ¿verdad? O lo que sea, porque, ¿verdad? Pues si usted es una persona espiritual y usted está viendo en algo en mí que, ¿verdad? Que estipula la palabra que yo estoy haciendo incorrecto y usted no me lo hace saber, pues yo creo que ahí hay problemas, ¿verdad? Y viceversa. Si yo veo algo en usted y yo no le digo algo a usted de lo que yo ya he llegado a conocer por medio de la palabra, pues yo estoy mal, porque entonces yo estoy viendo que está el cuerpo de Cristo, de alguna manera u otra está cometiendo un error, le está fallando al blanco, ¿verdad? De alguna manera u otra está haciendo una mala representación de Jesucristo, ¿verdad? Como embajador aquí en la tierra, y yo no te digo nada, pues entonces hay problemas. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? La palabra, en la página Esparciendo su Semilla, yo no sé qué es lo que está sucediendo, pero ya van varias veces consecutivamente y nos han estado bloqueando, ¿ok? Nos han estado bloqueando. Si tú eres una de esas personas, estás viendo este video, no sabemos quién es, pues gloria a Dios. Si eres tú, pues mira, que Dios te bendiga. Si estás viendo este video, si no eres tú y es Facebook y es quien sea, pues gloria a Dios y aleluya también. Dice que la palabra de Dios no se va a detener, porque esta palabra es viva y es eficaz, y esta palabra nada puede contra la verdad. Quien quiera que sea Facebook, los que manejan Facebook, los que están detrás del Facebook, sea lo que sea, la palabra de Dios es clara. Aquí te lo leí, es viva, es eficaz. Esta palabra permanece para siempre. Usted puede deshacer todo lo que usted quiera deshacer, pero dice la palabra del Señor que el cielo y la tierra pasarán, hasta los teléfonos, las redes sociales, todo pasará, pero dice que su palabra no pasará. Así que acuérdate también que los cristianos, cuando estaban siendo perseguidos, fue cuando se multiplicaron. Acuérdate que el pueblo de Dios también, Israel, se estaba multiplicando aun cuando estaban cautivos, ¿ok? Y acuérdate que la palabra de Dios es así, y Jesucristo es así, y el reino de Dios es como un grano de mostaza, y ese grano de mostaza llega y pasa a ser grandísimo, ¿ok? Una pequeña semilla, si tuviera fe como un grano de mostaza, eso es todo lo que tú necesitas. Fíjate lo que sucede con ese grano de mostaza, mira cómo crece. Pero lo que quiero llegar es esto: cada vez que hemos estado comenzando de alguna manera u otra la palabra, hemos estado comenzando a experimentar problemas con la conexión de internet, y yo creo que no soy el único, creo que hay muchos hermanos también que han estado experimentando esto de alguna manera u otra. No sé qué es lo que está pasando, no quiero llegar a ninguna conclusión, pero por eso es lo que me estoy dando cuenta. Así que gracias a Dios que ya bajó el cable, así que para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, vamos a darle continuación a esto. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, quien quiera que sea que nos está reportando como spam.
Dios te bendiga. Pan tengo yo ahí en la alacena, por si quieres un poquito de pan con codito. Pero ahí vamos para adelante. Bueno, ¿a qué quiero llegar? Vamos a volver aquí, vamos al Rewind Selecta. Cuando vamos a la palabra de Dios, dice el primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Un saludito a mi hermano César Duranto, Dios te bendiga, beso y abrazo. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tienes padres terrenales, y si has nacido de nuevo, también tienes una parentela que es espiritual. Número uno, los padres del hombre nacido de nuevo son Jesucristo, número uno. La palabra, ¿ok? Jesucristo, la palabra. En 1 Pedro 1:23 ya te lo dije, lo que dice claramente la palabra de Dios, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Número dos, el Espíritu Santo. Cuando vamos al libro de Tito capítulo 3, versículo 5, dice la palabra del Señor. Libro de Tito capítulo 3, versículo 5. Bueno, vamos a ir al versículo 4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿ve? Y ahí dice una vez la palabra hombre. Por eso cuando usted me escucha que yo estoy diciendo hombre, me estoy refiriendo también a la mujer, ¿ok? Dice en el versículo 4 del libro de Tito capítulo 3, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Y este es el versículo que quiero llegar, versículo número 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Repito, nos salvó, pasado, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, pasado, hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cuando yo estaba buscando este significado de regeneración, significa lo mismo que renovación. Lo que sí me llama la atención es que cuando voy a la versión de la Nueva Traducción Viviente, esta traducción, cuando vamos a ese al libro de Tito, capítulo 3, versículo 5, mira lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Tito, capítulo 3, versículo 5, dice lo siguiente. Le damos a la gloria al Padre y al Espíritu Santo. Padre, hemos hablado tu palabra, comenzamos, oramos al principio, pero me gusta orar siempre después de leer el primer versículo bíblico, pero ahí vamos. Tito, capítulo 3, versículo 5, en la Nueva Traducción Viviente, mira lo que dice la palabra de Dios. Porque esto me llama mucho la atención, porque indagando un poco sobre estas palabras, pude yo hallar que las dos, Espíritu Santo de Dios, por si yo no tengo ningún copyright, mira, a ver, this stream has been, yo te digo yo que, y dicho, había una persona que estaba ahí metida, Espíritu de Dios, bueno, pues que lo paren, gloria a Dios, aleluya, mira, aquí está, se apagó, ya está, punto y se acabó. Entonces, que esta gente yo creo que hasta son los mismos dueños, YouTube, Facebook. Anyway, Tito 3:5 dice claramente, mira lo que dice: cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad, sino por su misericordia. Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Repito, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, versículo 4, Tito capítulo 3. Versículo 5 dice, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados. Ahí va. Nos lavó quitando nuestros pecados. Y aquí en la Reina Valera dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. ¿Ok? Y aquí dice claramente, nos lavó quitando nuestros pecados, ¿ok? Y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo, ¿ve? Entonces, aquí está la parentela espiritual del hombre que ha nacido de nuevo, ¿ok? Aquí está la parentela espiritual. Usted tiene padres terrenales, nacidos de carne y sangre, y tienes también, cuando vuelves a nacer, tienes
también una parentela espiritual, ¿ok? Tienes a Jesucristo, ¿verdad? La palabra, tienes al Espíritu Santo de Dios, ¿ves? Lo dice claramente en la Nueva Traducción Viviente, lo puedes buscar en la aplicación de la Biblia. Esta versión está ahí en la aplicación de la Biblia. Si usted quiere buscarla, tiene muchos lenguajes y tiene muchas, ¿cómo se dice? Diferentes versiones. No me gusta indagar en muchas, a veces he ido a chequear en otras y no me agrada mucho. Es como la Biblia nueva versión internacional, que han quitado muchos de los versículos de esa Biblia. Y una vez yo fui a predicar, fui a evangelizar en la plaza y me di cuenta que la Biblia, el versículo no estaba, porque yo yo me había preparado con la Biblia Reina Valera, y yo queriendo traer un lenguaje más sencillo para que fuera más fácil de entender, pues cuando fui a buscar el versículo, no hallé el versículo. Y ahí fue cuando me di cuenta y dije, wow, ¿qué está pasando aquí? Luego me puse a escuchar una prédica de la hermanita Milecha, evangelista del Señor, que Dios la bendiga, y muchas otras cosas. Empecé a investigar, empecé a inquirir y me di cuenta que esa versión y los publicadores son negociantes que hasta tienen negocios de otro tipo de cosas que no son agradables al Señor. Y no todos, pero creo que el mayor publicante de estas Biblias, y si no me equivoco, uno de ellos, y al que me estoy refiriendo, es Zondervan. Es algo increíble cuando tú te pones a buscar eso. Pero esta Nueva Traducción Viviente va muy a la par y me agrada. Y mira lo que dice, porque en la Reina Valera te dice claramente: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y aquí en el versículo 5, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho. Luego dice, coma, sino por su misericordia. Y aquí dice, coma, sino por su misericordia. Hasta ahí se quedó igual, sino por su misericordia, ¿verdad? Arriba cambió y dijo, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho. Y aquí en la Reina Valera dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Ves? Entonces luego dice, nos lavó, ¿ok? Nos lavó quitando nuestros pecados, ¿ok? Nos lavó. A ver si puedo hacer un highlight aquí. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Y sin embargo en la Reina Valera dice, sino por su misericordia, coma, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación. Dos palabras que cuando usted las busca en el griego, regeneración y renovación, es lo mismo. ¿Ves? Regeneración y renovación significa lo mismo. Significa nuevo nacimiento, ¿verdad? Y obviamente está refiriéndose uno de sus significados al creyente, ¿ves? Al creyente cuando vuelve a nacer. Y dice claramente aquí, por la generación, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, ¿ves? Más acá en la Nueva Traducción Viviente dice, nos lavó, quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo, ¿ves? Nos dio un nuevo nacimiento, ¿ok? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Y aquí dice, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Por eso es que aquí todo lo que importa es la nueva creación, ¿ves? Aquí no importa si eres de un bando o de otro bando. Y cuando refiero bando, estoy hablando de lo que dice la palabra cuando dice que ya no importa si eres judío o si eres gentil, ¿verdad? Y el gentil es todo aquel que está fuera del linaje de Israel. Todo aquel que no es israelita se considera un gentil. O sea que todas las naciones fuera de la nación de Israel se consideran gentiles, ¿ves? E Israel se considera como el pueblo de Dios, ¿ves? Como los judíos. Entonces dice claramente aquí que aquí ya no importa si eres judío o si eres gentil, que aquí ahora lo que importa es la nueva creación, el nuevo nacimiento, el nuevo hombre, la nueva mujer en Cristo Jesús, ¿ves? Entonces tenemos una parentela y ya te dije que esa parentela es Jesucristo, la palabra, el Espíritu Santo de Dios. Ahora ven, cuando ya te leí Tito 3:5 dice, ahora cuando vamos al versículo 4 y 5, que fue lo que te leí, está hablando de regeneración, que es un nuevo nacimiento, renovación, y significa lo mismo. Renovación y regeneración significa lo mismo.
cuando vamos a Santiago, vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 18, dice claramente la palabra que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. Escucha bien eso. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Escucha bien eso. Él, y está Él, de su voluntad nos hizo, escucha bien esto, nos hizo nacer por la palabra. Escucha bien esto, de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. ¿Ve? Y acuérdate que Dios, siempre que come, si usted ve la historia de Dios, y por eso es que son importantes las palabras. ¿Qué palabras son las palabras que usted habla? ¿Cuáles son las palabras que yo hablo? ¿Ve? Porque dice claramente la palabra del Señor que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Ve? Y acuérdate que el Señor, todo lo que fue creado y todo lo que ha sido creado, antes de todo ser creado, hubo una palabra, hubo una planificación. ¿Ve? Él dijo, hagamos. Hubo una planificación, hubo una palabra, hubo una preparación. ¿Ve? Entonces, pero antes de todo lo creado, hubo una palabra. Entonces, por eso es que es importante la palabra, lo que sale de su boca, lo que sale de mi boca. Nosotros estamos siendo estamos siendo embajadores de Cristo, o estamos siendo emisarios del diablo. ¿De qué estamos siendo? ¿Qué estamos hablando? ¿Estamos hablando conforme al reino de las tinieblas, o estamos hablando conforme al reino de Dios? ¿Ve? Entonces es bien importante las palabras que salen de nuestra boca. Y yo no estoy hablando aquí de positivismo, no estoy hablando de nada de esto. Estoy hablando que es bien importante que nosotros aprendamos a hablar el lenguaje del reino de Dios, que nosotros aprendamos a contrarrestar las mentiras del diablo por las verdades de Jesucristo. ¿Ve? Porque eso es lo que nosotros necesitamos, porque usted puede contrarrestar. Por eso es que dice que es la espada del Espíritu, porque es con la espada del Espíritu que nosotros podemos contrarrestar las mentiras del diablo. ¿Ves? El diablo te mete una mentira y tú tienes que, por eso es importante que usted y yo sepamos la palabra, estudiemos la palabra, inquiramos, investiguemos, memoricemos, aprendamos, escudriñemos, que es investigar, indagar, escarbar la palabra de Dios, porque es importante, pues para cuando llegue el momento nosotros poner por obra lo que ya sabemos. ¿Ves? Entonces, y no te voy a negar, esto es un proceso. Esto es un proceso, porque imagínate, aún yo que estoy aquí sentado, tú sabes cuántas veces no le fallo yo a Dios. Y cuando le fallo a Dios, le fallo a Dios por medio del hombre. Me explico, que muchas veces le fallamos a Dios, pero lo hacemos a través del hombre. El canal por el cual nosotros le fallamos a Dios es fallándole al hombre. ¿Ves? Es fallándole al prójimo, es pagando mal con mal. ¿Ves? Es haciendo exactamente lo que ya conocemos que no debemos de hacer, y se lo hacemos al prójimo, automáticamente pecamos en contra de Dios. ¿Ves? Porque usted y yo tenemos que entender. Por eso es que yo me siento súper mal, por eso es que yo lloro, por eso es que Dios me coge, me quebranta, me da 4 martillazos, y cuando me voy de rodillas últimamente ha sido puro llorar, pura lloradera. Tú sabes, a veces digo, wow, Señor, ¿qué es esto? Y ha sido últimamente una detrás de otra. Pero ¿qué vamos a hacer? No nos queda de otra que seguir confiando en el Señor, seguir clamando, seguir orando, porque eso es lo que nos enseña la palabra. La palabra nos enseña. Bueno, aún mismo en este mismo libro de Santiago, cuando usted va al libro de Santiago, capítulo 5, dice claramente la palabra de Dios en el versículo 13, que cuando nosotros estamos atendiendo necesidades específicas, dice el versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Está haciendo una pregunta. Pues entonces haga oración. ¿Estás afligido? ¿Estás afligida? ¿Estás pasando por dolor? Palabra del Señor, que si alguno entre vosotros está afligido, que haga oración. ¿Ve? Hace una pregunta y luego Él te da la contestación de la pregunta. ¿Ve? Luego te dice, ¿está alguno alegre? Canta alabanza. ¿Estás alegre? Pues cántale al Señor. ¿Ve? ¿Estás afligido? ¿Estás afligida? ¿Estás dolido? ¿Estás dolida? ¿Estás pasando por momentos duros, momentos adversos? La palabra de Dios nos enseña claramente que tenemos que hacer oración. ¿Ve? Eso es lo que pasa, y esto yo lo he visto con mis propios ojos y testifico para la gloria de Dios, que he visto familiares míos que han estado pasando por momentos adversos y han clamado al Dios del cielo como nunca antes y hallan a Dios.
y Dios es encontrado, pueden encontrar a Dios, Dios comienza a revelárseles en su vida, Dios comienza a hablarles, Dios comienza a revelarles las verdades, Dios comienza a mostrarles lo oculto, Dios comienza a hablarles lo que no sabe el hombre y lo que no sé yo, Dios te lo deja saber, ¿ves? Y si hay algo que nosotros debemos de clamar, es clamar como pueblos todos unidos, ¿cuál es la verdad del COVID-19? Vamos a clamar sobre eso, pongámonos todos unidos sobre eso, y clamémosle al Dios del cielo, que el Dios del cielo nos revele y nos diga la verdad de este asunto. Y no estoy aquí yo queriendo levantar ningún tipo de especulaciones o dudas, pero sinceramente hay que clamar, hay que preguntar, hay que indagar. Dios lo sabe todo, ¿sabes? Dios lo sabe todo, pero testifico que sé de familiares que han clamado al Dios del cielo y el Dios del cielo se ha revelado de una manera increíble a sus vidas, ¿ves? Y aún a mí también, yo te lo testifico, ¿ves? Porque cuando Dios dice, clama a mí, yo te responderé, no eran solamente en los tiempos de Jeremías, Dios lo dice en estos tiempos ahora también, clama a los justos y Jehová los oye, clama a mí y yo te responderé, clama, da un grito, ¿ves? Háblale a Dios, grítale a Dios y Dios tiene todas las respuestas. El problema es que ese es el problema. El asunto está en que nosotros no queremos pasar por ese proceso. No queremos pasar por el proceso de clamar a Dios. ¿Ves? Clamar a Dios, vas a tener que sacar tiempo. Clamar a Dios, vas a tener que apartar un tiempo. Clamar a Dios, tienes que encerrarte con Dios un tiempo. ¿Ves? Para tú hablar con Dios, tú tienes que ya prepararlo, tú tienes que diseñarlo, tú tienes que sacar ese tiempo que le pertenece a Dios. ¿Ves? Y cuando le estamos robando el tiempo a Dios, estamos robándole. Punto y se acabó. No hay de otra. ¿Sabes? ¿Qué es lo que me decía a mí el Señor hace unos meses atrás? Me decía, yo quiero el lugar que a mí me pertenece. ¿Ves? Yo quiero el lugar que a mí me pertenece, yo quiero la prioridad, yo quiero el primer amor, yo quiero las primeras obras, yo quiero aquella relación que comenzó en aquel día, yo quiero que tú vuelvas ahí, yo quiero que tú vuelvas ese día, yo quiero que tú vuelvas como todo comenzó, yo quiero que tú sigas dándome la primera parte de tu vida, yo quiero que tú me comiences a mí a darle el tiempo que yo me merezco, la prioridad que yo me merezco, el lugar que yo me merezco. ¿Ves? Ese es el Señor. Dios lo que busca es que busquemos primeramente el reino de Dios en su justicia. ¿Ves? Entonces, para buscar el reino de Dios, usted tiene que buscar primeramente quién es el rey del reino de Dios. Pues el rey del reino de Dios es Jesucristo, es su Hijo amado. Pues entonces Él quiere que nosotros busquemos primeramente a Jesucristo. ¿Ves? Que busquemos a Jesucristo, las cosas de arriba, las cosas de su reino, los negocios suyos, porque los negocios de Cristo son los negocios de su Padre. ¿Ves? Entonces estamos muy afanados, muy preocupados, muy con los negocios de esta vida. Y en el libro de Timoteo dice claramente que nosotros, ¿verdad? No nos enredamos en los negocios de esta vida con tal de agradar a aquel que nos tomó como soldado, por soldado. ¿Ves? ¿Sabes? Aquel que te tomó por soldado, Jesucristo. Aquel que te llamó para que te enlistaras en la milicia de Jesucristo. Aquel que te llamó y te tomó por soldado, a ti y a mí, se llama Jesucristo. Él es el capitán. Y entonces el capitán nos dice claramente que nosotros como soldados de Jesucristo no nos enredamos en los negocios de esta vida. ¿Ves? No nos enredamos en las enredaderas que este mundo tiene que ofrecernos. Porque mira que nos enredamos muchas veces y cómo tropezamos. ¿Ves? Porque por andar enredándonos en lo que el capitán no nos mandó a enredarnos. ¿Qué dijo Jesucristo? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Cuáles eran los negocios de su Padre? Bueno, los negocios de su Padre fue que Él cumpliera con lo que Él fue enviado. Él fue enviado para terminar una obra, para llevar a cabo una obra redentora, una obra para salvación, para perdón de pecado. Eso eran los negocios de papá y todavía siguen siendo los negocios de Dios. ¿Ves? ¿Por qué siguen siendo los negocios de Dios? Porque ahora se le ha dejado a la iglesia, la encomienda de la iglesia es seguir la obra que Jesucristo un día comenzó aquí en la tierra. ¿Ves? Y como Jesucristo comenzó una obra, aunque Jesucristo ahora mismo está sentado juntamente con el Padre, intercediendo por usted, intercediendo por mí y ayudándonos, porque nosotros tenemos un acusador. Dice que el acusador de los hermanos es el diablo, que está ahí acusando sin cesar, día y noche está ahí sin cesar, ahí está acusando. Pero dice la palabra que tenemos un abogado. ¿Ves? Entonces nosotros tenemos que saber y entender que si nosotros hemos pecado, abogado tenemos. Y esto no es una
licencia para pecar, no, vuelvo y me recalco, porque cuando en las epístolas de Juan, Juan recalcaba, sus deseos era que no pecaran, ¿ves? No, él no lo estaba diciendo con el propósito de que pecaran, el deseo de él era que no pecasen. El deseo de él era que no fallasen al blanco, ¿ves? El deseo de él era que no, pero él dice claramente, pero si pecasen, pero si pecaren. Cuando vas al libro de, aquí está, mira, al ladito de Santiago, mira, de Pedro, cuando vas a Juan, Espíritu Santo de Dios, glorifícate de una manera especial. Dice claramente, Espíritu de Dios, mi alma te alaba, Jehová. Ok, aquí está. Mira, vamos a empezar desde el capítulo 1, versículo 8 del libro de Primera de Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Escucha bien esto. Y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, versículo 1 del libro de Primera de Juan, la epístola. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cuál era la intención? La intención primaria, la primera, el propósito es, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, hay gente por ahí enseñando que sí podemos pecar. ¿Entiendes? Yo no sé si fue que lo dijeron mal o lo dicen mal, pero usted tiene que explicar cuando usted habla, usted comete un error, porque yo también trato de hacer lo mismo. ¿Me entiendes? Si yo no me he dado a explicar bien, o yo he dicho quizás un error, o quizás me confundí, o no lo dije bien, no lo mencioné bien, cualquiera que sea la razón, yo trato a toda costa de tratar de corregir cualquier cosa que haya salido de mis labios. Y aquí dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Punto y coma. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Tenemos un abogado delante de papá. ¿Y quién es ese abogado? Jesucristo el justo. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, o sea, lo aceptado por Dios. Eso fue lo que aceptó Dios. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, lo agradable a Dios, lo que le agradó a Dios. ¿Ves? Y Él es la propiciación por nuestros pecados, punto y coma. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea que Él no solamente murió por ellos, murió por todo el mundo. Pero esto solamente si tú crees. ¿Ves? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y esto es un examen lo que hay aquí. Esto es un examen que usted puede saber la prueba. Aquí dice claramente en el encabezado la prueba de que lo conocemos. ¿Usted quiere saber si usted lo conoce o no lo conoce? Pues aquí dice claramente si guardamos sus mandamientos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, punto y coma. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Ves? Y para poder estar en Cristo, esto es un examen, esto es uno de los pequeños exámenes que nosotros podemos saber si estamos en Él o no estamos en Él. ¿Ves? Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, punto y coma. Por esto sabemos que estamos en Él. Y cuando te está hablando de perfeccionado, te está hablando de completar, de cumplir, de llevar hasta el fin, de arribar a una conclusión exitosa, de alcanzar una meta, de colmar. En sentido ético y espiritual, la palabra significa alcanzar la madurez. ¿Ves? Perfeccionado, madurado. Por eso es que nosotros tenemos que llevar fruto, más fruto y mucho fruto. Eso es lo que busca el Señor. El Señor no busca, bueno, dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué pasó también cuando el Señor vino a cortar? Dijo, no, Señor, no la corte, vamos a darle un año más, yo la voy a abonar, yo la voy a trabajar. A ver, vamos a darle un año más y si en ese año no nos da nada, pues entonces cortémosla. Porque si no estamos llevando fruto, entonces estamos inutilizando el lugar, estamos inutilizando el terreno. Y entonces Dios no busca que nosotros inutilicemos el lugar, inutilicemos el terreno. Para eso que nos lleve para el cielo ya. ¿Me entiendes? Para eso que manda a buscar vuestra alma y nos lleve con Él. ¿Ves? Entonces Dios lo que busca es que nosotros demos mucho fruto, porque así otras personas van a poder alimentarse de nosotros. ¿Ves? Somos como árboles y la gente puede llegar y acobijarse debajo de nosotros. La gente puede llegar y comer de nosotros, pueden comer de nosotros. Por eso yo, como hablaba no hace mucho,
sobre un hermano en la fe. Yo decía, este hombre siempre tiene palabra, este hombre es un árbol de Dios, este hombre es un árbol plantado de Dios, y todo el tiempo que tú prendes para escuchar a este hombre tiene yautía, tiene malanga, tiene de todo un poco, tiene yuca, tiene batata, tiene papa, tiene zanahoria, tiene de todo un poco, ¿me entiendes? Entonces, lo que a mí más me impresiona es que exactamente lo que yo necesito escuchar, ahí está. ¿Me entiendes? Y es porque es personas que tienen madera, como dice nuestro pastor, que Dios le bendiga, que cuando dicen tiene madera, cuando usted va a uno de los libros, si no me equivoco es Habacuc o Ageo, ¿qué es lo que dice? Subir al monte y traer madera, ¿ves? Y cuando eso tipifica de subir al monte, significa cercanía con Dios. ¿Y quién tiene la madera? Dios tiene la madera. ¿Y quién te va a dar la madera? Dios te va a dar la madera. O sea que lo que tú necesitas y lo que yo necesito para el altar, para echarle leña, Dios es el que lo tiene. Solamente del altar de Dios es que nosotros podemos sacar eso. Nosotros no podemos estar trayendo fuego extraño de ningún lugar como hicieron aquellos dos, ¿me entiendes? Nosotros tenemos que buscar la madera, subir al monte, pagar el precio, acercarnos a Dios, ¿ves? Y buscar la madera de sus manos, ¿ves? Entonces con esa madera nosotros poder ¿qué? Echarle leña al fuego. Entonces eso es lo que busca el Señor, que nosotros avivemos el fuego. Eso es lo que busca Dios, ¿me entiendes? Que nosotros no pequemos. Y te lo acabo de leer aquí, ¿ves? Ahora bien, cuando seguimos acá, porque estábamos en Tito 3:5, dice claramente que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Y Santiago 1:18, que es lo que te acabo de leer, dice la palabra del Señor claramente. Me tuve que ir ahí a Santiago 5, pero vamos a ir a volver ahora a Santiago 1:18. Dice claramente la palabra del Señor: mi alma te alaba y te glorifica. Mira dónde estaban Pedro. Gloria a Dios. Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Vuelvo y repito, Santiago capítulo 1 versículo 18 dice: Él de su voluntad, de la voluntad suya, la voluntad de Dios, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Por qué tú crees que hay tanta pelea para que usted no pase tiempo en la palabra, para que yo no pase tiempo en la palabra, para que no estudiemos la palabra, para que no oremos, para que no pasemos tiempo con la palabra? Y acuérdate que Jesucristo también dice la palabra del Señor que él era el verbo, ¿verdad? La palabra. Jesucristo es el pan que descendió del cielo. Esta es la palabra que descendió del cielo. Esta es la palabra que se convirtió en hombre. Esta es la palabra que vino a entregarse como sacrificio vivo por amor a ti, por amor a mí. Esa es la palabra. La palabra es Jesucristo mismo. Por eso dice en los Salmos que Él ha glorificado, ha entronado, ha puesto su palabra y su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Las ha engrandecido. Sobre todas las cosas ha engrandecido su nombre y su palabra, sobre todas las cosas. O sea, sobre todas las cosas está el nombre de Cristo, sobre todas las cosas está la palabra de Cristo. Sobre todas las cosas. No hay nada por encima de Cristo, no hay nada por encima de la palabra. Y nosotros somos nacidos, dice aquí, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Espíritu Santo de Dios, glorifícate de una manera especial. Ahora bien, escúchate bien esto. El autor del nuevo nacimiento es Dios Padre. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 9, mira lo que dice la palabra del Señor. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9 dice lo siguiente. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, punto y coma, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Repito, Primera de Juan capítulo 3 versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no lo practicamos, porque la simiente de Dios incorruptible, no corruptible, la simiente de Dios que es incorruptible permanece en él, punto y coma, y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Entonces, ¿quién es el autor del nuevo nacimiento? Es Dios Padre. Y dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, incorruptible,
La simiente de Dios que es incorruptible permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, entendamos nosotros que nosotros tenemos una parentela espiritual. Y esa parentela espiritual, ya te dije, es Jesucristo, es su palabra, es el Espíritu Santo de Dios, es Dios mismo. ¿Ves? Entonces, acuérdate que está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los tres son uno, pero son, se le conoce como la Trinidad. ¿Ves? Dios es un solo Dios. Mucha gente dice que adoramos, que alabamos tres dioses, tres cabezas, pero eso no es así. Eso es un disparate, ¿ok? Así que nosotros adoramos un solo Dios, pero se manifiesta a través de la persona de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿ok? Y para eso pues podemos hablar en otra ocasión. Pero el autor del nuevo nacimiento es Dios mismo, ¿ok? El autor del nuevo nacimiento es Dios mismo. Espíritu Santo de Dios, glorifícate de una manera especial y poderosa. No estamos en la radio hora decisiva, estuvimos teniendo unos problemas, pero ya estamos por terminar. Ahora bien, el canal del nuevo nacimiento es su Hijo Jesucristo. En Juan 3:16, todo el mundo conoce lo que dice, pero de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ¿cuál es el canal que Dios Padre utiliza para el nuevo nacimiento? El canal que Dios Padre utiliza para el nuevo nacimiento es su Hijo amado, Jesucristo. Por eso es que es a través de Él. Por eso es que a veces usted escucha predicadores o ve algún tipo de foto o algún tipo de algo bien bonito y usted está viendo una cruz, ¿verdad? Que es lo que nos permite llegar hacia Dios, ¿ves? Hay un abismo, hay una cruz que está por encima de esos dos abismos, conectando un abismo con el otro. En otras palabras, conectando la tierra con el cielo. Y ese puente que nos ayuda a llegar a Dios es Jesucristo mismo. Y fue a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario que nosotros podemos alcanzar, ¿verdad?, la salvación de nuestras almas, podemos alcanzar el nuevo nacimiento, podemos alcanzar esa relación nuevamente con Dios. Recuérdate que la palabra dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y destituidos, alejados, separados, fuimos alejados de Dios. ¿Ves? ¿Por qué? Porque todos pecaron. ¿Ves? Todos. Después de Adán y Eva, todos pecaron. Aunque usted haya hombres aquí que no se habla de ellos, creo que uno de ellos es Daniel, y ahora se me escapa el nombre de la otra personaje bíblico de otro hermano, pero aunque usted lea que estas personas de alguna manera u otra, usted no lee nada quizás significativo, como David cuando le falló al Señor con Betsabé, cuando mató al marido de Betsabé, no solamente cometió adulterio, sino que también cometió asesinato, ¿me entiendes? Y todas estas cosas eran desagradables delante de la presencia de Dios. Pero cuando tú te acuerdas de este hombre David, ¿qué es lo que usted se acuerda? Usted se acuerda del dulce cantor de Israel. ¿Qué es lo que usted se acuerda de su liderato? ¿Qué es lo que usted se acuerda? Un hombre que iba detrás del corazón de Dios, que iba corriendo detrás de Dios. Un hombre que no se dio por vencido, que con todas sus altas y bajas era un hombre que estaba corriendo detrás del corazón de Dios. Y eso es lo importante. ¿Detrás de qué nosotros estamos corriendo? Estamos corriendo detrás de los Benjamin, estamos corriendo detrás de Thomas Jefferson, de Andrew Jackson, que querían tumbar la estatua de uno de esos que está ahora mismo en DC, en Lafayette. Esto se está volviendo, mira, la gente me miran a mí con todo esto que está aconteciendo, pensando que yo soy blanco, ¿verdad? Porque cuando no me pega el sol me veo bien blanco y hincho. Y últimamente, de un tiempo para acá, me empiezan a mirar mal y se han levantado unos aires. Y si supieron que mi papá no era blanco, mi abuela no era blanca tampoco. Mi abuela, cuando yo la fui a conocer, fui allá al barrio La Perla en San Juan. Allá la fui a conocer, una morena. Mi papá también era moreno, mi papá no era blanco.
¿Tú me entiendes? Y yo nunca conocí lo que es racismo hasta que yo llegué aquí a los Estados Unidos a mis 16 años de edad. A mis 16 años de edad yo sentí un puño en mi corazón cuando yo en la Florida sentí el racismo de parte de un hombre, que no voy a decir su raza, ¿verdad? Porque no voy a mencionar si es blanco o negro, lo que sea. Pero el racismo yo lo vine a conocer aquí, porque en Puerto Rico hay blancos, negros, chinitas, naranjados, púrpura. Métete para Loíza para que tú veas que los vas a ver violeta. No, yo no conocía nada de eso, pero en los Estados Unidos yo sentí un puño en mi corazón y me sentí bien mal, porque había escuchado sobre el racismo, había escuchado sobre todas estas cosas de la esclavitud, de la abolición de la esclavitud, de muchas cosas, pero nunca lo había experimentado, ¿eh? Y es como la palabra de Dios. En la palabra de Dios usted la puede leer, usted puede saber teoría, pero lo duro de la palabra de Dios es cuando te toca vivirla. Lo duro de la palabra de Dios es cuando nos toca experimentarla. Lo duro de la palabra de Dios es cuando nos toca ponerla por obra, porque saberla es un mamey, la teoría es un mamey, pero cuando llega el examen, cuando llega el momento difícil, cuando llega la prueba, ahí es que se sabe si usted va a pasar la prueba o no la va a pasar. ¿Y cómo sabemos si la pasamos? Es cuando ponemos por obra lo que dice la palabra del Señor. Mira, yo últimamente he estado fallando de una manera increíble, fallando al blanco, ¿me entiendes? Y cuando digo fallando al blanco es porque hay unas áreas en mi vida que todavía el Señor está reflejando, que el Señor le está mostrando, ¿verdad? Y por eso es que nosotros, el Señor nos pasa por el fuego, ¿ves? El fuego divide una cosa de la otra. Usted pone el oro en el fuego y si hay escoria en el oro, eso se va a separar, eso se va a dividir y eso se va a mostrar, tú lo vas a poder ver. Entonces el oro y la escoria se separan. Pero ¿cómo se separan? Con el fuego. Entonces, para nosotros saber si, como dice la palabra por el libro de Job, probadme y saldré como oro, para saber si hay en nosotros, ¿verdad?, escoria, tenemos que pasar por el fuego. Y Dios permite unas situaciones en las vidas nuestras que de verdad saben sacar aquellas áreas a reducir que nosotros pensamos que no están ahí, pero que están ahí, ¿ves? Y por eso es que suceden las cosas que suceden en el trabajo, en la familia, aquí y allá, porque mientras todo está bien, está tranquilo, no hay problema, tremendas personas. Pero cuando se presenta la situación y empieza Dios a tocar esa área que nosotros tenemos que trabajar en ella, ahí es cuando nos damos cuenta que Dios nos está mostrando las áreas que tenemos que trabajar, ¿ves? Y por ejemplo, una de esas áreas de mi persona es cuando estoy bien cansado. ¿Ves? Por ejemplo, cuando es un día lunes, estoy bien cansado, el día ha sido largo, lo que quiero es llegar a mi casa, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga, lo que quiero es llegar y darme un baño, lo que quiero llegar y es relajarme. Si usted supiera simplemente, usted se pusiera unos minutos en mis botas, en mis zapatos, ¿verdad? Porque yo creo que es necesario que muchas veces aprendamos a ponernos en las botas, en los zapatos de otras personas, ¿ves? Porque somos rápidos para tirar el dedo, somos rápidos para señalar, somos rápidos para juzgar, somos rápidos para criticar, somos rápidos para hacer tantas y tantas cosas con este pequeño motor que está aquí adentro llamado la lengua, ¿ah? Entonces, pero no nos detenemos un minuto para ponernos en los zapatos de esa persona, ¿ves? No nos detenemos un minuto para orar por esa persona, ¿ves? Porque eso es fácil, hablar de las personas es fácil. Para usted quiere hablar de las personas, métase allá a ver los programas esos de como la Comay, de Bochinchi, todas esas cosas, el gordo, la flaca, los paparazzi, todas esas cosas para que usted vea, o sea, para que usted vea lo que va a acontecer. Eso es fácil, eso es facilísimo. Ahí usted no tiene que pagar ningún precio, ahí usted no tiene que orar, usted no tiene que ayunar, usted no tiene que leer la palabra, usted no tiene que llorar con Dios, usted no tiene que ponerse los zapatos de esa persona, no. Eso simplemente es como si usted cogiera un revólver, se lo pusiera encima y empezara a disparar, y eso es lo que hace esa gente, esa es la vida de esa gente. Pues ellos les pagan por hacer eso, ¿me entiendes? Entonces mucha gente que no conoce sobre este tipo de vida y este tipo de programas, y pues les gusta todo eso, el chisme, la vida ajena, esto, lo otro, ociosos, ociosas, buscando vida genial. Y una cosa, y me corrijo, porque lo dije la vez pasada, hago una aclaración. El investigar sobre un asunto no quiere decir que uno esté vida geniando, ¿ok? El investigar sobre un asunto, ¿me entiende?, por X o Y razón, eclesiásticamente hablando, de la iglesia, o como hermano o hermana, que usted investigue un asunto para saber la verdad del asunto, eso es completamente aparte, ¿me entiende?
El problema está en las intenciones. ¿Con qué intenciones yo voy? ¿Me entiende? Investigar. ¿Con qué intenciones yo voy a buscar información? ¿Con qué intenciones? ¿Ve? Entonces, yo creo que es necesario que aquí todos entendamos, número uno, que Dios requiere el nuevo nacimiento, que el nuevo nacimiento es necesario, que todos necesitamos el nuevo nacimiento, que el nuevo nacimiento y el bautismo no son la misma cosa, ¿ok? Entienda eso claro. El nuevo bautismo, y eso es otra, eso sería, ¿verdad? Otra programación, pero el nuevo bautismo para ir, ¿verdad? Darte lo que significa. El bautismo bíblico, escucha bien, es por inmersión. Esto es, el que se efectúa al sumergir al creyente dentro del agua. Es un acto de profesión de fe en Cristo Jesús y un testimonio a los hombres de la realidad espiritual que ha experimentado el creyente. Esto es para el creyente, ¿ok? Por tanto, el bautismo debe efectuarse cuando el creyente haya tomado una decisión consciente, voluntaria y definida de seguir a Cristo. El bautismo en sí no salva. El bautismo en sí no salva. O sea que el bautismo e inmersión en la agua no es el nuevo nacimiento. ¿Ok? Si a usted lo bautizaron en las aguas, hicieron una inmersión, usted, toda la iglesia y todo el mundo vestido de blanco, y a usted lo fueron a bautizar, eso no significa que usted ha nacido de nuevo. ¿Ok? Eso no significa, así que no se confunda entre el nuevo nacimiento y el bautismo, porque el nuevo nacimiento y el bautismo son dos cosas diferentes. ¿Ok? Por tanto, el bautismo debe efectuarse cuando el creyente haya tomado una decisión consciente, voluntaria y definida de seguir a Cristo. El bautismo en sí no salva, pero es una ordenanza para aquellos que han sido salvados por la fe en Cristo Jesús. Y un requisito para pertenecer a la iglesia de Cristo y poder disfrutar de sus deberes y privilegios. Cuando nosotros, Espíritu Santo de Dios, vamos al libro de Marcos, capítulo 16. El mismo Jesucristo dijo claramente, bueno, vamos a empezar por el 15. Dice Jesucristo hablando, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Punto y coma. Mas el que no creyere será condenado. Estamos comisionados en el espíritu de siervo de Cristo. ¿Ok? Estamos siendo comisionados en el espíritu de siervo de Cristo. ¿Ok? Espíritu Santo de Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere no será condenado. El bautismo y el nuevo nacimiento son dos cosas diferentes. Por eso es necesario que usted vuelva a nacer. Por eso es necesario que toda persona nacido de mujer tenga un nuevo nacimiento. ¿Ok? El nuevo nacimiento es necesario, ya lo tocamos. ¿Quién necesita el nuevo nacimiento? Todos necesitamos el nuevo nacimiento, ya lo tocamos. El nuevo nacimiento y el bautismo son dos cosas completamente diferentes. ¿Ok? Son dos cosas completamente diferentes. ¿Ok? Cuando dice aquí vamos a ir a Juan capítulo 6, 63 para ir cerrando. Juan 6, 63. Dice claramente la palabra del Señor. El espíritu es el que da vida, punto y coma. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vuelvo y repito. El espíritu es el que da vida, punto y coma. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Ok? El canal del nuevo nacimiento es a través de su Hijo amado Cristo Jesús. ¿Ok? Y el que lo ejecuta o el que lo hace posible es el Espíritu Santo. ¿Ah? ¿Quién fue el canal? Pues de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que creyera en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que el canal que Dios utiliza, o que utilizó, mejor dicho, ¿ok?, para el nuevo nacimiento fue a Jesucristo, fue a su Hijo amado.
cuando lo envió, ¿ok?, a morir en esa cruz del Calvario. Y Jesucristo dijo: heme aquí, no hay de otra, papá, envíame a mí. Entonces el canal por el cual nosotros podemos recibir el nuevo nacimiento es Jesucristo. Ese es el canal. Él ya lo hizo todo, Él ya pagó el precio, ¿ok? Ahora, quien lo ejecuta es el Espíritu Santo. Y dice Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, punto y coma. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros, o sea, de ustedes, que no creen. Y ya yo te leí en Marcos, capítulo 16, que el que no creyere será condenado. Si usted no quiere creer a la palabra, que es espíritu, si usted no quiere creer a Jesucristo, a Dios, que es espíritu, usted está condenado, usted está condenado. Usted no quiere creer al Espíritu Santo de Dios, usted está condenado, usted está condenado. Usted no quiere llamar loco, usted no quiere llamar arrebatado, usted no quiere llamar legalista, usted no quiere llamar como usted quiera llamarlo. Sorry, yo le estoy leyendo la palabra, yo no le estoy leyendo más nada, ¿ok? Juan 6:63 te lo dice. Cuando nosotros nos movemos al segundo libro de los Corintios y vamos al capítulo 3, segundo libro de Corintios, capítulo 3, versículo 6, mira lo que dice la palabra del Señor: mi alma te adora, te alaba y te glorifica, Jesucristo. Dice: el espíritu, no la letra, es el encabezado. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6, dice: y tal confianza, vamos a empezar del 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, punto y coma. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, punto y coma, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Ok? Escucha bien esto. El cual asimismo nos hizo ministros, o sea, servidores competentes de un nuevo pacto. ¿Ok? Y eso también de lo que te hablaba en el libro de Hebreos, capítulo 8, el día domingo, en la evangelización. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, punto y coma, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Ok? Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, o sea, y si el servicio de muerte grabado con letras en piedra fue en gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? O sea, el servicio del Espíritu. ¿Quién hace esto posible? El canal de Jesucristo. Quien lo ejecuta es el Espíritu Santo. ¿Quién es el canal para el nuevo nacimiento, para la nueva criatura, para el nuevo hombre, la nueva mujer en Cristo Jesús? El canal es Jesucristo. El canal ya está trazado. Quien lo ejecuta es el Espíritu Santo. Te voy a testificar esto y voy a ir cerrando. Escucha bien esto. Yo me acuerdo una vez cuando yo estaba acostado en mi cama, y testifico esto para la gloria del Señor, que yo pude experimentar el nuevo nacimiento de esta manera. Y esto fue verdad, esto fue verídico. Yo me encontraba acostado un día en mi cama, ¿ok? Y mientras yo estaba descansando en mi cama, ¿ok?, en mi lecho, yo estaba durmiendo. Escucha bien esto. Pero cuando esto acontece, yo dejé de estar dormido y comencé a experimentar esa agua que comenzó a entrar por aquí, por la molleja, por la cabeza, y siguió derramándose, siguió por aquí para abajo, hasta que llegó hasta la planta de mis pies completamente. Así fue que yo pude experimentar mi nuevo nacimiento. ¿Ok? Así fue de la manera que yo lo experimenté. ¿Me entiendes? Yo, Jorge Vélez. Y esta es de la manera que yo lo entendí. ¿Ves? Y después de ese día el Señor comenzó a mostrarme un montón de cosas. Me mostraba su mano en un sueño, y en esa mano el dedo de Dios estaba dibujando una flor.
y en esa flor estaba dibujando el tallo, y del tallo comenzaban a salir unas flores blancas bien bonitas, y era el dedo de Dios, era la mano de Dios. ¿Okay? Comenzó a mostrarme un montón de cosas, comencé a pedirle por cosas, y Dios no, en ese mismo instante el Señor, bueno, te digo que cuando yo le dije al Señor que me mostrara, ¿verdad?, las intenciones del corazón de una persona que conocimos por muchos años y que todavía la conocemos, yo me quedé bobo con la prontitud que Dios contestó esa oración. O sea que por eso es la importancia de que pidamos conforme a la palabra, que pidamos conforme a la voluntad de Dios. Y por eso es que dice la palabra de Dios que cuando nosotros estamos en Cristo, estamos pidiendo según la voluntad de Dios, y entonces Él nos oye. ¿Ve? Entonces recibimos lo que hemos pedido porque estamos pidiendo conforme al Espíritu de Dios que mora en nosotros. Estamos pidiendo, como estamos conectados con Dios, estamos en una misma mente, somos parte del cuerpo de Cristo, siendo Él la cabeza. Cuando ese nuevo nacimiento surge, cuando ese nuevo nacimiento sucede en la vida del hombre, en la vida de la mujer, ya usted comienza a perder los apetitos por las cosas de la carne. Usted comienza a perder los apetitos por las cosas que a usted le agradaban antes. Usted ahora todo lo que quiere es agradarle a Dios. Usted quiere bueno, si podría decirlo de esta manera, usted lo que quiere es besarse con Dios. Y no me malinterprete, porque esto no tiene que ver con nada de homosexualismo, ni lesbianismo, ni transexualismo. Todas estas personas necesitan también el nuevo nacimiento, necesitan el arrepentimiento, necesitan aceptar a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas, que también muchos de ellos están siendo engañados en muchas iglesias, y todo lo que quieren es la lana de ellos. Porque el grupo LGTB, o como se llamen, es el grupo, esas personas hay veces que tienden, muchos de ellos, a tener dinero, ¿me entiendes? Son adinerados de alguna manera u otra, y entonces estas iglesias no enseñándole la verdad, ¿me entiendes? Y no estoy generalizando, pero he sabido de algunos lugares, ¿verdad?, que pues simplemente los tienen en un dormitorio y todo lo que quieren es simplemente la lana de ellos, el dinero de ellos. Y así como en muchos otros lugares, no solamente ese grupo, en muchos otros lugares hay lobos rapaces, ¿me entiendes? Dice la palabra de Dios claramente que están los diferentes tipos de pastores. Está el asalariado, está el que ese es el que ve el peligro, no hace nada, tú sabes, ese hombre lo está haciendo como Balaán por el premio, Ese hombre lo está haciendo por lo que lo está haciendo, por el dinero, pero no lo está haciendo por más nada. No hay amor por las almas, ve el peligro, ve la situación, y pues, lamentablemente pues no hace un acercamiento. Eso habla la palabra, es la verdad, ¿me entiendes? Está el pastor asalariado y está el pastor que realmente se preocupa por las ovejas, ¿me entiendes? Y son ovejas de Dios, no son ovejas de hombre. ¿Entiendes? Eso tenemos que entenderlo, que cuando Dios nos da algo, aún mi esposa, mis hijos, no son míos, son de Dios. O sea, todo lo que yo tengo es de Dios. Este Jorge Vélez que está aquí, no soy yo no me pertenezco ni a mí mismo. Yo pertenezco a Dios, pertenezco a Cristo. Y todo lo que he querido hacer siempre es agradar a mi Señor. Así que vamos a cerrar con este versículo y será hasta la próxima. Nos extendimos un poco, tuvimos unos problemitas ahí, pero sabemos que para la gloria y la honra del Señor, esperamos que esta palabra, ¿verdad?, pueda ministrar la vida. Si usted desea, ¿verdad?, pues compartir el mensaje, pues compártalo, y, ¿verdad?, pues esperamos que pueda ser de edificación para sus vidas. Mira lo que dice aquí. Vamos a cerrar con este versículo. Juan capítulo 1, versículo 12, dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Punto y coma. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vuelvo y repito. Juan capítulo 1, versículo 12 en adelante dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, punto y coma, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
¿De quién son engendrados? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si usted tiene alguna petición, Dios bendiga también a la iglesia pentecostal del Semaní en Germantown. Saludo a sus pastores, saludo a todos los hermanos y hermanas, los amigos y las amigas que nos han estado observando, que estarán observando este video. Mis disculpas, ¿verdad? Por los pequeños percances que tuvimos a través de la transmisión, pero todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios, esperando poder aclarar un poquito su mente y poder, ¿verdad?, pues ayudarle a aquellos, ¿verdad?, que de alguna manera pues no han podido sacar ese tiempo por alguna razón u otra para Dios, para estar con Dios a solas. No han podido sacar ese tiempo para estudiar la palabra, ¿verdad? Y sabemos que aquí todos, ¿verdad?, todos de alguna manera u otra, sea usted hijo de Dios o no sea hijo de Dios, todos estamos batallando, todos, porque aquí todos queremos llegar a la plenitud del conocimiento de la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Eso es una de las cosas más importantes, que usted y yo conozcamos la perfecta, o sea, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que usted haga, lo que Dios quiere que yo haga. ¿Ve? Yo nunca me imaginé que a mí Dios me iba a llamar a hacer obra de evangelista. Yo nunca me imaginé nada de esto, nunca pasó por mi mente, nunca lo pedí, nunca, bueno, en el sentido de que nunca lo pedí en un pasado cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, y que nunca me pasó por mi mente cuando veía a estas personas evangelizando. Nunca me pasó por mi mente, pero una vez llegué a Cristo y llegó este pastor y me hizo unas preguntas y yo comencé a buscar a Dios en ayuno, en oración y en la palabra. Comencé a entender después de cierto tiempo que el Señor me contestó y me confirmó una y de otra manera que Él quería que yo hiciera obra de evangelista. Segundo el libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Nunca se me olvida ese día, nunca se me olvida y nunca se me va a olvidar, porque lloré cuando Dios me confirmaba esto, cuando Dios me hablaba esto, lágrimas brotaban por mis ojos, y cuando yo le llegué con la respuesta al pastor, que de hecho, que Dios lo bendiga mucho, porque fue un instrumento de Dios. Dios lo utilizó a él para que yo pudiera alcanzar, conocer la voluntad de Dios para con mi vida, lo que Dios quería que yo hiciera. Segundo libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Esto fue de la manera que a mí Dios me confirmó. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, esas obras de evangelista, cumple tu ministerio. Ahora entiendo yo por qué las aflicciones. Ahora entiendo yo por qué las aflicciones. Y es que de aquí queremos coger la palabrita obra de evangelista, pero se te olvidó que antes de esa palabra de que te dijeron obra de evangelista, dice sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Y que si hay que soportar las aflicciones, yo hablando con mi querida madre, le decía, olvídate de la guerra que yo tuve en el mundo y siendo un hijo del diablo y marioneta del diablo. La guerra más grande que yo he podido reconocer, entender y estar es la guerra del ejército de Cristo. Aquí sí que uno se aflige, y dice aquí claramente, ¿está afligido alguno? Haga oración. Así que vamos a cambiar esa aflicción, ese dolor y todas estas cosas, las cambiamos porque hacemos una sustitución. Le decimos, toma, aquí están, Señor, y las cambiamos por oración. ¿Estamos alegres? Cantamos alabanza, adoración. Pero cualquiera de las dos, mira, yo soy de las personas que aún estando en medio de aflicciones y pasando por el momento que esté pasando, me gusta cantar también. Así que esté alegre o afligido, me gusta cantar. Pero obviamente ya cuando hay lágrimas, pues hay veces que se le hace difícil a uno, por lo menos a este servidor, ¿me entiende? Y uno lo que le sale es un llanto, una oración, un clamor, un gemido, ¿me entiende? Y muchas otras cosas. Pero sabemos que Dios es grande, y Dios lo que dijo que haría contigo y que haría conmigo, Él ha de completarlo. Así que esperamos que esto sea de gran bendición. Dios les bendiga, Dios les guarde. Esperamos poder culminar con esto la próxima vez que ¿verdad? Pues podamos estar en vivo. Así que si Dios lo quiere, si Dios lo quiere y lo permite, el próximo martes
2:30 de la tarde, estaremos aquí. Así que llévenos en sus oraciones a los hermanos y hermanas en la fe, los siervos y siervas de Jesucristo. Llévenos en sus oraciones. Lleve al pastor, a los pastores, lleve a los evangelistas, a los que están haciendo obra evangelista, lleve a los maestros, lleve a las columnas del templo en oración, llevemos a la iglesia en oración y a todos aquellos que el Señor de alguna manera u otra nos ha permitido, ¿verdad?, pues conocer en el camino. Ese es tu prójimo, ese es mi prójimo. Así que sigamos orando, no desmayemos, que ya pronto estamos por recibir la victoria. Ya pronto sonará la trompeta, la iglesia será levantada, y si eso no sucede primero, pues en algún momento dado el Señor nos mandará a buscar. Así que esperamos que se hayan gozado. Dios les bendiga, Dios les guarde, y será hasta la próxima. Vamos a cerrar con palabras de oración. Si usted tiene alguna petición, lo puede dejar ahí escrito. Yo estoy muy seguro que los ministros, juntamente con este servidor que estarán viendo esas peticiones, estaremos orando por ellas. Así que Dios Todopoderoso, te damos las gracias, la gloria y la honra por este momento que tú nos has brindado de compartir tu palabra sobre el nuevo nacimiento. Padre, yo te pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, que tú te glorifiques, que tú seas Dios Todopoderoso sembrando esta semilla, esta palabra, Jehová, en lo más profundo de estos corazones, en esos terrenos buenos, Padre amado, que usted sabe que han de dar frutos 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, ayúdales a todos aquellos, Jehová, que todavía no tienen un terreno bueno, Padre amado, para que esta palabra caiga, Señor Jesucristo, y haga efecto. Te pido por cada cual, cada uno de ellos también, Jehová, para que usted siga trabajando en sus corazones, Dios Todopoderoso, y pueda llegar a tener un corazón bueno, un corazón recto, un corazón justo delante de ti, limpio y puro, así como tú eres puro, Jesucristo. Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, tu Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y será hasta la próxima.